Hola, alma hermosa, estás en silencio con alguien ahora. Tal vez fuiste tú quien dejó de enviar mensajes, tal vez fue la otra persona, tal vez ambos, al mismo tiempo, se alejaron sin decir nada y ahora existe un espacio entre ustedes que parece más grande que cualquier palabra que se haya dicho. Ese silencio está pesando en ti, lo sé. Porque el silencio entre dos personas que ya se dijeron todo no está vacío, es ruidoso por dentro, está lleno de preguntas que no puedes dejar de hacerte una y otra vez. ¿Estará pensando en mí? ¿Hice algo mal? ¿Debería escribirle? ¿Y si no lo hago, pensará que no me importa? El silencio nunca es igual, nunca lo fue y nunca será sentido de la misma forma por ambas personas. Y entender esto es la clave para que recuperes tu poder y tu paz. La persona que comprende esta diferencia gana, no porque esté jugando juegos, sino porque sabe cómo proteger su luz, mientras la otra persona aún intenta entender qué fue lo que pasó. ¿Alguna vez te has quedado con el celular en la mano, con ganas de escribir cualquier cosa, solo para romper ese silencio tan pesado? Te dices que eres fuerte, que puedes aguantar, que vas a esperar a ver qué pasa. Pero cada hora parece durar 3 días. Cada notificación hace que tu corazón salte y al final es solo una app cualquiera. Revisas si leyó tu último mensaje. Revisas cuándo fue la última vez que estuvo en línea. Ya ni siquiera están juntos. Tal vez sí. Pero en ese lugar extraño entre estar y no estar, y aún así, el silencio es más fuerte que cualquier discusión que hayan tenido. Antes de continuar, escribe ahora en los comentarios: confío en el silencio. No porque ya lo sientas, sino porque escribirlo es el primer paso para entender lo que el universo está haciendo en este espacio que parece vacío, pero que en realidad está lleno de movimiento invisible. Ahora presta atención, porque esto puede cambiar completamente tu forma de ver este momento. Todo el mundo cree que cuando dos personas dejan de hablarse, ambas están viviendo lo mismo, pero no es así, nunca lo fue. Y seguir creyéndolo es lo que te mantiene esperando un mensaje que puede tardar mucho más de lo que imaginas. Cuando la comunicación se detiene, algo totalmente distinto ocurre dentro de cada uno. Y entender esto no es para manipular, es para dejar de volverte loca, intentando interpretar un silencio que no fue creado para que lo descifres. Tú sientes el silencio de inmediato, te golpea desde el primer día. En el momento en que los mensajes desaparecen, tu mente entra en modo análisis. Empiezas a revisar todo, cada palabra, cada conversación, cada detalle. Fui demasiado intensa. No mostré suficiente interés. ¿Encontró a alguien más? ¿Está ocupado? ¿O simplemente no tuvo el valor de decir que todo terminó? Tu mente no descansa. Gira sin parar, buscando respuestas, intentando entender por qué alguien que ayer te hablaba con amor, hoy es un completo silencio. Y esto sucede porque para ti, comunicación es conexión. Cuando esa persona habla contigo, sientes que estás presente en su vida. Te sientes vista, importante, real. Pero cuando eso desaparece, no parece que esté ocupada, parece que dejó de importarle. Se siente como rechazo, como si no hubiera sido suficiente, como si todo lo que vivieron simplemente se hubiera desvanecido. Por eso duele tanto al inicio. No es solo extrañar, es el significado que tú le das a ese silencio. Pero aquí está lo que casi nadie ve en esos primeros días. La otra persona no está sintiendo lo mismo, no porque no tenga sentimientos, no porque nunca le importaste, sino porque procesa la distancia emocional de forma diferente. Mientras tú analizas, sientes y buscas respuestas, la otra persona sigue con su vida. No está repasando conversaciones, no está pensando tanto como imaginas,
Incluso puedes sentir un ligero alivio, sin presión, sin expectativas, sin tener que sostener algo. Para ti el silencio pesa, para la otra persona al inicio es espacio. Y por eso los primeros días son tan distintos. Tú estás sintiendo todo intensamente, mientras la otra persona simplemente continúa. Pero aquí es donde todo cambia. Ese alivio no dura para siempre. Con el tiempo, ese espacio empieza a convertirse en ausencia, pero no ocurre de inmediato. Es algo lento, sutil. Una semana pasa, luego otra, luego un mes, y empiezan a surgir pequeños momentos. Escucha una canción que le recuerda a ti. Ve algo gracioso y piensa en enviártelo, pero recuerda que ya no hablan. Tiene un mal día y nota que ya no estás ahí como antes. Esos pequeños momentos se acumulan y lo que antes parecía libertad empieza a sentirse como pérdida. Pero cuando eso ocurre, tú ya no estás en el mismo lugar, porque tú ya sentiste todo, ya lloraste, ya pensaste demasiado, ya atravesaste el dolor y empezaste a salir del otro lado. Mientras tú sanabas, la otra persona apenas empieza a sentir, y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora tu energía ya no es la misma, ya no estás esperando, ya no estás revisando el celular cada 5 minutos, estás volviendo a ti, y eso se siente, incluso en silencio. La energía no miente. Las personas perciben cuando ya no estás disponible de la misma forma, cuando dejas de necesitar, cuando dejas de esperar. Y eso te vuelve magnética. Antes, cuando siempre estabas ahí, siempre disponible, enseñaste que tu atención era segura, y lo que siempre está garantizado deja de valorarse. Es naturaleza humana. Solo valoramos de verdad cuando sentimos que podemos perderlo. Y cuando la otra persona empieza a notar tu ausencia, comienza a preguntarse: ¿estás bien? ¿Seguiste adelante? ¿Ya no te importa? Y entonces prueba un hola, una reacción, algo pequeño. No es una conversación real, es solo una prueba. Quiere ver si sigues ahí. Y aquí es donde muchos cometen el error. Responden con todo, con emoción, con alivio, y en ese instante todo vuelve a ser como antes. Pero si no reaccionas igual, si mantienes tu calma, la duda crece en la otra persona, y esa duda la mantiene pensando en ti, porque ahora ya no eres predecible, ya no eres segura, y eso cambia la dinámica. El silencio entonces deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro. El verdadero poder del silencio es que te devuelve a ti, te enseña que no necesitas ser elegida para tener valor, que no necesitas validación para sentirte completa. Te da el espacio para reconstruirte, para recordar quién eres sin esa persona. Y cuando realmente llegas a ese punto, todo cambia. Pero hay una verdad importante. No todo silencio termina en reencuentro. Y está bien, porque el propósito nunca fue traer a alguien de vuelta, fue devolverte a ti misma. Cuando entiendes eso, ya no importa si la persona regresa o no, tú estás bien, tú recuperaste tu poder. Y si algún día vuelve, tú decides desde la fuerza, no desde la necesidad. Y si no vuelve, sigues en paz, porque ahora sabes quién eres. El silencio es un espejo, te muestra lo que evitabas ver, tus miedos, tu necesidad de validación, tu valor real. Y cuando atraviesas eso, sales más fuerte. El universo no usa el silencio para castigar, lo usa para transformar, como un diamante bajo presión. Y del otro lado de este proceso, hay una versión de ti que ya no se rompe por la ausencia de alguien. Una versión que sabe su valor sin necesitar que nadie se lo confirme. Confía en el tiempo divino, confía en lo invisible. Lo que es realmente para ti encontrará la forma de llegar. Escribe ahora: yo recupero mi poder. El universo nunca abandona un alma en proceso, a veces solo la pone en silencio para que pueda escucharse. El silencio no es el final de tu historia, es el inicio del capítulo donde por fin te eliges a ti.
besos de luz. Namaste.